AMLO repitiendo el fracaso económico de Echeverría. Es el tema del Acuario Político de hoy, el espacio donde comentamos temas de política, economía y aspectos sociales. Mi nombre es Alejandro Enrique Flores Quín. ¿En qué se parecen no solo AMLO y Echeverría, sino la mayoría de los políticos mexicanos? Pues en la facilidad con que engañan y convencen a sus gobernados, quienes se parecen más bien a un niño inocente que a un adulto. Luis Echeverría Álvarez, a pesar de haber sido considerado la mano dura, el secretario de Gobernación represor de 1968, llega a la presidencia de la República con piel de oveja y muchísimos mexicanos se tragan el anzuelo. Lo primero que buscó fue un acercamiento con los estudiantes agraviados y los convenció de que iniciaría una etapa nueva de apertura democrática. Una de sus primeras acciones fue aumentar de forma impresionante los subsidios al sistema educativo. Se impulsó la educación tecnológica y se crearon numerosos centros de estudios. Para 1973 se habían creado más de 1,000 instituciones técnicas que atendían a cerca de 680,000 estudiantes en todo el país. El presupuesto para la UNAM y el Politécnico se cuadruplicó. Pero todo fluirá mientras los jóvenes no se metieran en política criticando al régimen. La disqueapertura democrática se rompió el 10 de junio de 1971. Los líderes del 68, que fueron liberados de la cárcel a principios de su sexenio, convocaron a una marcha en el casco de Santo Tomás. Entonces vino la represión típica del sistema priista. Personas armadas con palos de artes marciales invadieron la manifestación pacífica y golpearon a la gente. También hubo personas armadas y hubo muertos, cifra que nunca se supo cuál fue la cantidad. Echeverría ordenó que se hiciera una investigación a fondo y dijo: llegaremos hasta el final, caiga quien caiga. Pero nunca hubo responsables y menos castigados y nadie cayó. Solo renunció el regente del entonces Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez, y el jefe de la policía capitalina, Rogelio Flores Curiel. Pero del aspecto político, del cual se ha hablado mucho, me gustaría abordar las decisiones económicas que tomó Luis Echeverría Álvarez para compararlo con el actual gobierno de López Obrador. Echeverría decidió romper con el modelo económico conocido como desarrollo estabilizador, que había producido altas tasas de crecimiento del país, del PIB, por algo que él llamó desarrollo compartido. Según él y sus grupito de economistas, el sistema anterior estaba agotado. Entonces, el nuevo modelo económico consistía en que más que crear riqueza, el problema era cómo distribuirla bien. Ya veremos más adelante el resultado de su gran invención. López Obrador trae las mismas ocurrencias. Quiere darle muerte al mal llamado por él y por supuesto sus seguidores el neoliberalismo, que había dado mediocres tasas de crecimiento, y lo sustituye por una cuarta transformación que bien a bien nadie sabe realmente qué significa. El hecho es que el primer año de su gobierno y antes de la pandemia, la economía del país tiene cero crecimiento. El crecimiento mediocre, según López Obrador, de 2% quedó atrás. Con el supermodelo económico de Luis Echeverría Álvarez, en realidad lo que impidió fue la creación y aumento de la riqueza. Caray, cómo se parecen estos dos presidentes, al menos en eso. Pero, como decía el conductor de un famoso programa de televisión, aún hay más parecidos. Para Echeverría, si había dinero, había que gastarlo. Si no había, se debía que imprimir y echaba la maquinita a andar, o pedir prestado. Gastar era sinónimo de invertir. López Obrador, por su parte, se apoderó del dinero de múltiples fideicomisos, dinero que es prácticamente regalado entre la gente que forma parte de las mal llamadas pensiones. Jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida. En cuanto a proyectos, Echeverría quiso hacer todo a gran escala. López Obrador anda en las mismas: refinería de Dos Bocas, Tren Maya y un disque aeropuerto de primer mundo. Un aeropuerto que ni la Santa de Lucía quiere ver. Con Echeverría está el ejemplo de Bahía de Banderas, en la costa de Nayarit. Ahí fue patente la falta de planeación. Se adquirieron terrenos ejidales en la playa para el desarrollo de un complejo turístico.
También se compraron embarcaciones para convertir a los campesinos de la zona en pescadores. Vaya ocurrencia. Solo le faltó a Echeverría tratar de convertir el agua de mar en tequila. El proyecto fracasó por el ineficiente manejo financiero y los actos de corrupción. Otro proyecto faraónico que también fracasó fue el complejo siderúrgico Lázaro Cárdenas Las Truchas. Errores de diseño, problemas financieros y el afán de terminar la primera parte de la obra antes de que finalizara el sexenio impidieron que la planta pudiera alcanzar los niveles de producción esperados. A López Obrador, como le sucedió a Echeverría, le urge terminar sus 3 fabulosas obras. ¿Será difícil pronosticar qué sucederá con las 3? Otra puntada de Echeverría fue despedir al magnífico secretario de Hacienda que tenía, el licenciado Hugo B. Margain, y todo fue porque Margain le dijo claramente y de forma directa a Echeverría que la deuda interna y la externa tienen un límite y ya llegamos a ese límite. Margain fue mandado a Gran Bretaña como embajador y Echeverría se quedó con floreros en la Secretaría de Hacienda. Dijo sin empacho: desde ahora la economía se maneja desde Los Pinos. López Obrador está lleno de floreros, no solo en Hacienda. Todas las decisiones las impone él. Echeverría puso en la Secretaría de Hacienda a su gran amigo José López Portillo, quien no tenía conocimientos de economía, pero eso no importa, ya que el puesto era el mejor para su mejor amigo. El aumento del intervencionismo de Echeverría en la economía provocó la desconfianza de la iniciativa privada. La relación de los empresarios con el Estado se deterioró de forma significativa. En uno de sus informes, que duraban horas maratónicas, Echeverría les dijo a los empresarios: riquillos, y la reacción de los empresarios fue crear el Consejo Coordinador Empresarial, que a la fecha existe. López Obrador, en sus mañaneras, se lanza no solo contra los empresarios, sino contra todo aquel que no piense como él. Al final del sexenio de Echeverría, los empresarios se abstuvieron de invertir y retiraron su dinero de los bancos. Los extranjeros le negaron préstamos a México. Con los trabajadores, Echeverría tampoco supo llevar una buena relación. Bajo la mesa, Echeverría trató de impulsar la creación de centrales obreras que le restaran poder al líder de la CTM, Fidel Velázquez. Pero este personaje mostró su músculo y Echeverría tuvo que aceptar su derrota. Él iba de salida y Fidel Velázquez estaría como líder de la central obrera muchos años más. Echeverría termina su sexenio con un endeudamiento de $20,000 millones cuando este fue de unos $3,000 millones al principio de su mandato. Se desató la inflación y cayó el empleo. El peso, que había estado en 12.50 por dólar, pero terminó en 19.90 en 1976. ¿Cómo terminará López Obrador sus 5 años y 10 meses? Es una incógnita, sobre todo porque no somos brujos, pero todo indica que no será bueno. Pongamos orden en la fauna del acuario político del que todos formamos parte. Por favor, si te gustó este video, no dejes de suscribirte y compártelo con tus amigos, conocidos y familiares. También les pido apoyo económico para la producción de Acuario Político. Anexo número de cuenta para depósito directo a nombre de Alejandro Enrique Floresquín, Banco Banorte, y número de cuenta 044-796-3786. También sígueme en Twitter como Alex Floresquín o @Road3Niki con doble K y terminación IE. Muchísimas gracias por su atención a este video. Nos vemos para el próximo Acuario Político. Hasta luego.